Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy, un día sábado, 10 de la noche. Bueno, hemos tenido cada uno de nosotros un día más de vida y de salud y el gran privilegio de poder escuchar palabra de Dios y de poder conectarlos con Él en cada momento y conversar con nuestros hermanos, con la gente que uno está, con la gente que nos visita dentro de todo esto que uno nos dice que no se pueden juntar, está bien, pero sí hemos sido visitados primeramente por Dios y segundamente por los ángeles del cielo y por hermanos de donde uno se congrega, y es hermoso poder habitar los hermanos juntos en armonía y poder hablar de la palabra, donde su palabra se manifiesta en nuestros corazones y el poder de Dios es el que está en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. El día de hoy, hermano, les traigo una palabra que se encuentra en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 es una palabra, hermano mío, muy conocida por los cristianos o por los que leen la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, los Hechos de los Apóstoles, es una palabra, hermano, donde nosotros podemos entender muchas cosas y hay mucha historia de aquellos hombres que vivieron junto al Señor. Y que ellos en todo momento siempre predicaron la palabra dentro de las circunstancias y lo que no lo podían hacer por problemas, que habían hombres que no querían que la gente o los hijos de Dios hablaran de un Dios poderoso y de su Hijo Jesús. Pero hay una palabra, hermano, que el día de hoy yo traigo y se encuentra en Hechos capítulo 2 y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano alguna de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos. Se da cuenta, hermano, que siempre el hombre natural siempre quiere hacer agradar al ser humano y sin pensar que está haciendo lo contrario delante de la presencia de Dios. Por eso, hermano mío, esta palabra es muy especial. Mire, vamos a terminarla y la vamos a soltar. Dice: matando a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que éste había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, donde esta palabra, mi Dios amado, primeramente es para nosotros, para mí y a cada uno de nosotros, donde nosotros, Padre mío, tenemos que seguir aumentando nuestra fe, y pase lo que pase, venga lo que venga, que nuestra confianza y nuestra mirada esté en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el título de esto, hermano, dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y como yo lo había leído, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y eso es algo muy importante, hermano, que hoy en día tú y yo, como siendo hijos de Dios, siempre hay alguien que les molesta tu luz, que les molesta tu presencia, les molesta lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Y cuál es la forma de ellos de apagar tu luz, de opacar el brillo que Dios ha puesto en ti? Es muchas veces hablar mal de ti, es muchas veces inventar cosas de ti, cosas que no son. Y es ese momento, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que poner toda nuestra confianza y todo lo que nosotros tenemos y creer y nuestra fe en el Señor. Porque Él es nuestro autor y consumador de nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que tener claro nosotros. Aunque alguien te haga mal, venga lo que venga, tú tienes que confiar en el Señor. Pues dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos a la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Se da cuenta que cuando el hombre natural, el que no cree en el Espíritu Santo, el que no cree el 100% en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, siempre le va a molestar lo que Dios ha puesto en ti. Siempre.
Ellos, hermano, los fariseos, hermanos míos, están más vivos que nunca en estos momentos. Ellos se gozan. Si un fariseo se levanta en contra de ti diciendo que tú no eres de Dios, que todo lo que tú haces no es de Dios, porque tú no te vistes como Él, no hablas como Él, dicen, no, tú no eres un hijo de Dios. No, hermano. Si tú te vistes como sea, es tu cosa, es tu forma de ser, porque el Señor lo que mire, yo te lo digo sinceramente, el Señor lo que mira no es tu forma de vestir. En Facebook, hermano, hay muchas cosas que hablan de la vestidura. Dice que tú puedes andar con el mejor vestido, el mejor terno, la mejor corbata, pero por dentro eres una persona muy mala. La vestidura no hace al hombre y no hace a la mujer. El que te hace a ti es el Espíritu Santo de Dios y el que transforma en cada momento. Y es por eso que, hermanos míos, los fariseos, el religioso siempre te va a criticar lo que Dios ha puesto en ti. Sí, y lo otro religioso, él va a recibir aplausos de los demás. Va a recibir aplausos de lo que tú estás diciendo, que eso no es de Dios, que lo tuyo es de aquí. Lo mío sí es de Dios, que lo tuyo no, porque tú haces esto, tú haces todo otro. No, hermano, nuestra obligación, nuestro deber no es de condenar ni juzgar a nadie. Es de levantar, hermano, de levantar al enfermo, de levantar al caído, de levantar al que está angustiado, de levantar al que está triste. Todo eso nosotros tenemos que hacerlo, hermano, y en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que en ese momento Herodes era feliz. Él dijo, no, yo con esto lo estoy haciendo, estoy recibiendo los aplausos de los judíos y eso es importante para mí. Sí, como yo te digo, vas a recibir de repente aplausos o felicitaciones de religiosos porque tú hiciste algo en contra de sus pensamientos, en contra de lo que ellos dicen. Esto es así, no es así, esto es de esta manera, y cuando tú lo haces como ellos dicen, tú eres amigo de ellos y recibes aplausos de ellos. Pero cuando tú empiezas a tener una intimidad, un encuentro con el Señor, donde el Señor toca cada día más, toca tu espíritu y tú te das cuenta de lo que mucho tiempo atrás, los primeros inicios de nuestra vida en el Evangelio, siempre fueron de esa manera, siempre mirando la paja ajena, haciendo que nosotros tenemos una viga. Por eso, hermano, nosotros tenemos que seguir siempre de la misma manera, alabando y glorificando al Señor. Y con todo el corazón y con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser, dice la palabra de Dios. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, 4 soldados cada uno para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, él dijo, yo lo voy a meter preso y de aquí no va a salir mal. Lo que pasa es que él no sabía que era un hijo de Dios. Y eso pasa con el mundo entero cuando te quieren hacer daño, te quieren quitar lo que Dios te ha puesto en ti. Ellos no saben que tú eres un hijo de Dios. Ellos no saben que tú eres ungido por Dios. Somos nacidos de nuevo por Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que seguir de esa manera. La palabra de Dios, hermano, en Hechos, capítulo 1, versículo 19, habla la palabra de Aceldama. Y hermano, ¿sabe qué? Aceldama significa un fuerte color rojo. Un fuerte color rojo, por eso quiere decir campo de sangre. Usted lee, yo estoy leyendo aquí en Hechos 12, si usted lee los primeros versículos, el primer capítulo 1, versículo 19, habla de aquello. La sangre fue derramada y por eso se llamó de un color rojo, campo de sangre. Fue la sangre que fue derramada por muchos hombres que alababan y glorificaban el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, ya habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, como lo habíamos leído, poniéndole 4 hombres, puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ese era el pensamiento que tenía él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él, por Pedro. Y así mismo tenemos que hacer nosotros, hermano. Nosotros no podemos estar justificándolo que porque él se viste así. No, tú y yo, nuestro deber es orar al Señor, pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos levante, que Él los restaure, que al que está preso lo libere, que al que tiene sed le dé agua, que al que tiene hambre le dé de comer. Esa es nuestra oración. Y la iglesia tiene que orar, no los carteles de la iglesia ni los nombres que tienen las iglesias. Tú, hermano, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y tenemos que orar por nuestros hermanos.
tenemos que orar por los jóvenes, tenemos que orar por los niños, tenemos que orar por todos, hermano. Ese es nuestro deber. Así como lo hicieron en aquellos tiempos, nosotros tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por nuestro hermano. Tú tienes que orar por tu pastor, tienes que orar por tu hermano, tienes que orar por tu vecino. Hay mucho por qué orar. Y aquí la palabra de Dios dice, Pedro estaba preso, pero dice que ellos se juntaron, pero dice la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él, por Pedro, para que Dios hiciera la obra. Y dice más adelante, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos por dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Se da cuenta? Estaba protegido por todos lados. Mire, aquí hay algo muy especial, hermano. Herodes era un hombre que no le gustaban a esa gente, un hombre que creía en el poder de Dios. Si usted me puede decir, pero ¿cómo va a creer en el poder de Dios si tenía a Pedro encarcelado? Sí, lo tenía encarcelado, pero creía, dentro de todo creía. ¿Por qué puso cuatro hombres? Dice que puso 4 hombres de guardia, 4 por aquí. ¿Por qué? Porque él sabía que no era cualquier persona. Y así mismo es la gente que te mira a ti. Hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero sí te mira distinto, sí piensa distinto de ti, sí. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes dentro, recuerda, hermano, que el mensaje anterior hablaba del arca del pacto, y el arca del pacto, hermano, simbolizaba el mismo Dios físicamente. Nadie podía tocarle si Dios no lo permitía, nadie podía llevárselo si Dios no lo permitía. Y así mismo es hoy en día. Nuestro Señor está dentro de nosotros, el arca del pacto está dentro de nosotros. El arca del pacto representaba a Jesús de Nazaret. Luego Jesús de Nazaret anduvo y hizo lo que él tenía que hacer. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba en la predicación anterior que cuando fueron a verlo María, ellos vieron a los 2 ángeles? Uno a los pies y uno en la cabeza? ¿Por qué? Porque son los mismos ángeles que estaban en el arca. En el arca estaban los mismos ángeles. ¿Por qué? Porque representaba a Jesús mismo. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, saturados del Espíritu de Dios. Y si tú no lo eres así, tienes que pedirle al Señor: Señor, yo quiero que afines mis oídos, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero que yo sentir tu presencia en cada momento, escuchando una alabanza, glorificar tu nombre. Eso es lo que yo quiero, y serás lleno del Espíritu de Dios. Por eso Herodes, en un momento que él decía, le iba a sacar aquella misma, en esa misma noche, que iba a sacar a Pedro, y Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, dice la palabra de Dios, sujeto con 2 cadenas. O sea, ya no lo miraba de esa manera. Si yo miro a una persona como sea, nunca le voy a poner tanta protección, porque yo sé que si yo lo pongo detrás de una reja, él no va a salir. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ellos sabían que Pedro no era cualquier cosa. Pedro era un escogido de Dios. Y es por eso que nosotros, tú y yo, somos escogidos de Dios. Que nadie nos opaque el brillo que Dios ha puesto en ti. Por eso la palabra de Dios dice que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Donde tú pones un pie, las tinieblas tienen que huir. ¿Por qué? Porque tú eres la luz. Y si eres la luz, tú tienes que ir a las tinieblas. Tú tienes que ir a sacar a tu hermano, tienes que ir a sacar a tu vecino, tienes que tratar de sacar al que está en la droga, tienes que sacar al que está en el vicio, porque tú eres la luz. Si tú te juntas con ellos, ellos van a querer hacer lo que tú haces. No, tú no hagas lo que ellos hacen. Ellos tendrán que hacer lo que tú haces, acercarte a ti y buscar de ti. Y dice la palabra de Dios, y aquí que se presentó un ángel del Señor. Recuerden, hermano, que la iglesia estaba orando, y cuando la iglesia ora, el Señor escucha. Y después dice, y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando al Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, hermano, el poder de Dios. Le dijo el ángel, cíñete, yátate las sandalias, y lo hizo así. Aquí hay algo importante. Pedro, aún así, él creía en Dios. Él estaba preso, pero su cuerpo estaba preso. Su mente, su alma, su espíritu estaba libre. Él confió en Dios, porque él lo hizo al instante. Y le dijo, envuélvete tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Se da cuenta? En un momento el Señor a ti también te va a dejar solo.
En un momento el Señor también te va a dejar solo para que tú empieces a confiar en el poder de Dios. No solamente porque tú vayas con un ángel o que vayas, o tú puedes ir con mucha gente que alaba al Señor y puedes decir, no, yo estando con ellos, yo confío en el Señor. No, el Señor también te puede usar a ti individualmente. Hay momentos que te va a dejar solo, pero no solo para hacerte daño, sino porque Él quiere ver lo que tú estás pensando sobre Dios, y que tu fe es la que mueve todo lo que tú haces. Pues dice, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha venido, o sea, que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo, los judíos, esperaban. La gente, hermano, el que te tiene envidia, el que te tiene celo, el que te tiene bronca por lo que tú has hecho o por lo que tú haces, ellos siempre van a esperar verte en el suelo, hermano. Ellos siempre van a querer verte botado en el suelo, pero ellos no saben que nosotros tenemos un rey, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, el que cuando tú estás en el suelo, Él lo primero que hace, Él extiende tus manos y te levanta. Recordemos, hermano, hay una palabra muy cierta y muy bella y que habla de Pedro, hermano. Pedro en un momento el Señor le dijo, Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro, ¿qué es lo que hizo? Él fue porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero Él quitó la mirada de Jesús y la puso en el viento, la puso en el mar y en la tempestad, y Él se hundió. Y es eso lo que el enemigo quiere hacer. Por eso es que el enemigo pone problemas en tu vida para desenfocarte de lo que tú tienes que estar enfocado, que es la presencia y el Espíritu de Dios, y mirar el blanco perfecto que es Cristo. Y es por eso, hermano, que esos son mensajes que nosotros tenemos que seguir adelante y confiar plenamente en el Señor. Por eso aquí el pueblo estaba esperando a Pedro quizás como la intención es que quería Herodes, pero no lo pudo hacer porque Dios mandó un ángel y cortó las cadenas, le sacó las cadenas, lo sacó de la cárcel. ¿Por qué? Porque un pueblo alababa al Señor, lloraba al Señor, le pedía al Señor. Y es eso lo que tú tienes que hacer, aunque tú seas de otra iglesia o que alabes al Señor en otra iglesia, en Santiago, San Bernardo, en Maipú, en Renca, en Quilicura, donde tú seas, tú tienes que alabar al Señor y pedirle al Señor. Nosotros podemos estar lejos, pero al lado tuyo está el Espíritu Santo de Dios y está el Señor presente escuchando tu clamor. Y entonces dice la palabra, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Se da cuenta? Hay una palabra, hermanos, que es muy hermosa cuando habla del día de Pentecostés. Aquí dice, estaban reunidos orando. ¿Se da cuenta, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que mientras más la oración va a ser más fuerte cuando estamos reunidos? Que la oración es más fuerte cuando estamos unidos en el amor, cuando estamos unidos en el poder de Dios, cuando estamos en una misma línea, estamos todos alineados con el Señor. Por eso cuando nosotros hacemos como iglesia, hacemos cadenas de oraciones, el Señor se hace manifiesta en esa oración, porque tu clamor y mi clamor es el que escucha el Señor. Dice la palabra que venían desde el monte de los olivos, que está cerca de Jerusalén, dice la palabra de Dios, después de un día de reposo. Y subieron al aposento alto. Y aquí dice la palabra de Dios, que estaban reunidos, orando. Y ellos venían del aposento alto, donde moraba, dice la palabra, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Saliote y Judas, hermano de Jacobo. Dice la palabra que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Se da cuenta? En perseveración y ruego. Y es eso lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo va a terminar esto, lo que estamos viviendo, esta pandemia? ¿Cuándo va a terminar? Cuando el Señor quiera, no cuando tú quieras. Yo por mí quisiera que esto terminara mañana para poder verle, glorificar al Señor como se lo merece. Pero si el Señor no lo ha permitido, es porque Él sabe. ¿Para qué? Solamente el Señor lo sabe. No tenemos que decir por ningún motivo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no? ¿Para qué, Señor? ¿Qué quiere, Señor, que yo cambie de lo que yo estoy viviendo? Este es el momento, hermano, donde tú tienes que empezar a pensar en qué estás fallando delante de la presencia del Señor. Has tenido tiempo, hemos tenido tiempo para leer la palabra, hemos tenido tiempo para también poder arrodillarnos y decirle, Señor, estamos aquí, ¿qué te estamos fallando? Somos tu pueblo escogido, porque recuerden que tú ni yo buscamos al Señor, Él te buscó a ti y Él te trajo al camino, y es por eso que nosotros tenemos que seguir este camino, esta senda que Él ha trazado para nosotros. Por eso dice que
aquí estaban todos reunidos en oración, orando. Lo mismo pasó en el día de Pentecostés. Por eso, hermanos míos, nosotros tenemos que seguir, hermano. Por eso cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, dice la palabra de Dios, y vino del suelo un estruendo, hermano, como de un viento recio que soplaba toda la casa, dice, un viento recio que sopló toda la casa. Imagínense, hermano, el poder de Dios y lo que puede hacer la oración tuya y la mía. Cuando nosotros oramos en una dirección, cuando tú y yo oramos en esa dirección, hermano, los enfermos sanan, el caído se levanta, el que tiene problemas es restaurado, las familias serán restauradas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo hace, porque escucha nuestra oración. Por eso nosotros, nuestra oración, hermano, nuestra oración tenemos que hacerla con gemidos indecibles. Dice la palabra de Dios, como con gemidos indecibles. Cuando tú gritas, cuando tú lloras, hazlo de esa manera. Prueba al Señor. Prueba al Señor. El Señor es poderoso. A Él le va a encantar lo que tú haces porque lo estás diciendo de corazón. Y es por eso que dice aquí, tenía por sobrenombre Marcos, donde cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abría la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Aquí, mi hermano mío, hay algo que a nosotros muchas veces nos pasa, que es la desconfianza, el no creer. Dice la palabra que ellos estaban unánimes, orando, reunidos al Señor. ¿Por quién? Por Pedro, para que fuera liberado. Pero cuando Pedro es librado, ni ellos mismos lo creían. ¿Por qué? Porque la fe también les flaqueó. Ni ellos mismos lo creían, decían: ella está loca. Ellos dijeron: ella está loca. No, hermano. Si tú oras en una dirección, tú tienes que decir: sí, Señor. Va a golpear la puerta lo que yo estoy pidiendo. Va a llegar a mi hogar lo que yo estoy pidiendo. Va a llegar a mi vida lo que yo estoy pidiendo. Tú tienes que hacerlo con fe, hermano. No dudes. Y si no llega en el tiempo tuyo, llega en el tiempo del Señor. Dios puede tardar, pero Él no olvida, hermano. Él siempre va a querer algo más de ti, siempre va a querer algo más de mí, hermano. Dice que ella salió corriendo de alegría porque sabía que era Pedro. Se gozaba porque ella decía: Pedro se gozó. Y ella salió corriendo, y en vez de abrir la puerta, ella fue corriendo donde estaban los demás. Y ellos le dijeron: estás loca, porque ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. El mismo Pedro después golpeó, y ellos mismos no querían abrir. Y Pedro empezó a llamar, persistía en llamar, y cuando ellos abrieron la puerta, le vieron y quedaron atónitos. O sea, ellos dijeron: el Señor escuchó mi oración, pero en momentos flaquearon, en momentos no creyeron. Tú y yo, hermano, tenemos que creer que al Dios que alabamos es el Dios poderoso, el Dios que todo lo puede. Si tú tienes dudas de que el Dios todo lo puede, te quiero pedir, hermano, que tú tienes que orar al Señor. Dice la palabra de Dios: si no crees, pídeme. Dice: pídeme y yo te daré sin reproche. Él no te va a reprochar. Él no te va a reprochar. Es el ser humano el que te reprocha, es el ser humano el que te condena. Pero Dios no. Dios no es así. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judá, a Cesarea, y se quedó allí. Herodes en un momento, hermano, no hallaba qué hacer. Puso tantos hombres y no hallaba qué hacer. No se explicaba. Pero dentro de sí, él sabía que había un Dios poderoso. Pero él en un momento quería agradarle ¿a quién? Al pueblo. Él quería agradarle a los judíos y no agradarle a Dios. Es el momento, hermanos, que tú y yo tenemos que hacer las cosas que le agradan al Señor y no lo que le agrada, como digo yo muchas veces, a tu compadre.
Muchas veces porque a tu compadre le gusta eso, tú también quieres hacerlo, ¿no, hermano? O muchas veces tú no quieres hacer algo que hace tu compadre y no lo quieres hacer y no lo haces porque él se puede enojar, porque él va a decir que eso no es de Dios. No, hermano, tú haces lo que el Señor ha puesto en ti, tú haces lo que el Señor te ha entregado, tú tienes que decir lo que el Señor te ha entregado. Mire, hermano, una profecía, si no la dices tú en el momento que es, dejó de ser profecía, porque eso ya dejó de ser, porque tú, si el Señor te ordenó que tenías que hacerlo tal día, en tal momento y a tal hora, y si tú no lo haces y tardas en hacerlo, ya es desobediencia delante de Dios. Y es mejor no decirlo, porque ya es desobediencia. Y muchas veces, hermano, callamos. ¿Por qué? Por temor al que dirán, por temor al hermano que dice que todo eso es del diablo, para decir que todo eso no es de Dios, pero todo lo que él hace sí es de Dios. Él dice sí, todo lo que yo hago es de Dios. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos decir que eso de Dios no es de Dios. Tú tienes que alabar al Señor. Es algo que yo siempre lo voy a decir, aunque yo sea criticado, siempre lo voy a decir. Tú tienes que alabar al Señor con todo tu ser y con todo tu corazón, y el Señor tratará contigo y Él se encargará contigo. Por eso que la palabra de Dios dice que tú y yo tendríamos que dar una cuenta al Señor, y tú no vas a poder hablar por mí, ni yo tampoco voy a poder hablar de ti, pero sí yo puedo hablar, hermano, del pueblo que Dios ha puesto en mi cargo. No es mi pueblo, es el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, pero cada uno de nosotros tendremos que dar una cuenta. Y es mejor, hermano, hacerlo agradable. Si a ti te gusta hacerlo de esa manera, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero tú no puedes criticar al que no lo hace de tu forma o de tu manera. No, tú tienes que seguir alabando al Señor. Y dice la palabra de Dios, estaba enojado, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Se da cuenta, hermano, que eso mismo ocurre en los días de hoy? Tú y yo, nosotros los hijos del Señor, siempre queremos escuchar la voz del cielo, la voz de Dios y no la de hombre. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el hombre, estamos cometiendo graves errores. Por eso dice la palabra de Dios, maldito. Mire, hermano, hay muchas palabras donde habla de maldecir, pero esta palabra viene de parte de Dios. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Yo tampoco les pido que ustedes confíen en mí. No, confíen en el Señor. Pongan sus ojos en el Señor y no en mí ni en los pastores. No, pongan los ojos en el Señor. Porque mire, hermano, dice la palabra. Dice que la gente quería escuchar gritando, dice, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel, ¿por qué? Porque se fue la súplica que pidió el pueblo. Yo quiero escuchar tu voz, Señor, yo quiero escuchar tu voz y no la del hombre. Quizás qué pasó en ese momento, la Escritura no relata a fondo todo esto, solamente lo específico lo dice. Dice, y el pueblo acababa gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria de Dios, y expiró comido de gusano. Tremenda y fea muerte. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Se da cuenta? Y dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Se da cuenta, hermano, que la palabra de Dios, si tú no la sigues, el Señor toma otro? Si tú no quieres obedecer, el Señor toma otro. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, lo que Dios ha puesto en ti, el Señor va a ocupar a otro. Él dice, tranquilo, tranquilo, yo tengo más gente. Por eso, hermano, y cuando tú empiezas a hacer lo que el otro no hizo, ese otro se empieza a enojar y le empieza a molestar lo que Dios está haciendo en ti, en tu vida. ¿Por qué? Porque tú te estás dejando tratar por Dios. Tú te estás dejando llevar por Dios. Y es por eso que
Tú tienes que seguir adelante. Pues dice que Pedro y Juan, la hora novena, llevaban a un hombre cojo de nacimiento. Y Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro. Esa palabra, eso todos lo saben. Dice, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso es lo importante. Estos dos hombres, hermano, Pedro y Juan, lo dijeron de esa manera. Y mire la fe. Dice, y la gente también se llenó de espanto, hermano. Dijo, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Por eso que, hermano, cuando la gente después se juntaba y lo idolatraba a estos dos hombres por lo que habían hecho, ellos dos hombres hicieron la sanidad en aquel hombre, aquí acá. ¿Y qué es lo que dice, dice Pedro? Por eso yo les digo, no confiemos en el hombre. Porque ¿qué dice Pedro? Dice, después de esto les dice al pueblo que no pongan los ojos en ellos, porque el poder no es de ellos. Él les dijo claramente, hermanos, o no sé cómo le habrá dicho en aquel tiempo, pero él dijo, hermanos, no pongan los ojos en nosotros, porque el poder no es nuestro, el poder viene de Dios, es de la fe que nosotros tenemos en Dios, porque Dios en un momento cuando se llevó a su Hijo, Jesús dijo, yo me iré y ustedes quedarán, pero yo descenderé del cielo, algo que estará con ustedes siempre, y es el Espíritu de Dios, y es por eso que él dice, ya ustedes ya no estarán solos, estarán conmigo, yo estoy dentro de ustedes. Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que seguir adelante con lo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Esta era su palabra, hermano. Es una palabra de confianza y de fe para cada uno de nosotros. A mí una de las palabras que me gustó mucho, hermano, y que me llenó porque la presencia se hizo sentir muy fuerte en mí aquel día fue cuando nosotros hablamos de David y el arca del pacto. Es algo muy importante, hermano, que tú tienes que llevar a tu hogar a Jesús de Nazaret. Tienes que llevar a tu hogar el arca del pacto que hoy simboliza a Jesús de Nazaret. Tú tienes que tenerlo en tu casa, tienes que tenerlo en tu vida, tienes que tenerlo en tu hogar, en tu recámara, donde tú estás, tú tienes que estar con él. Recordemos que Obed-Edom fue bendecido un año entero por tener el arca del pacto, y no solamente Obed-Edom, fue toda su familia y toda su parentela la que fue bendecida de parte de Dios. Todas sus generaciones fueron bendecidas, hermano, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él llevó la presencia de Dios a su hogar. Tú tienes que llevar la presencia de Dios a tu hogar, hermano mío. Esta es una palabra, como le acabo de decir, una palabra muy conocida. Y es un momento, hermano, donde tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, la iglesia, tú, hermano, yo, hermano, hacía sin cesar oración a Dios por él. Muchos hermanos lo han llamado para que oremos por cada uno de ellos, por la situación que han tenido, y muchos de ellos han sido sanados, muchos de ellos han sido liberados, muchos de ellos han sido libertados, hermano, no por ti ni por mí, sino por el poder de Dios. El Señor vive y reina para siempre, y hoy en día, hermano, los fariseos están más vivos que nunca. Todo lo critican, nada hacen. Ellos critican todo lo que tú haces, cosa que ellos no hacen ni la mitad de lo que tú haces, pero no importa, tú déjalo. Dice la palabra de Dios, que los contenciosos, los envidiosos y a todos aquellos, evítalos, deja que hablen. Pero tú sigue al Señor, sigue la senda que Dios trazó en tu vida. Y así mismo tienes que hacerlo siempre, hermano, seguir enfocado en lo que Dios ha puesto en ti y luchar por lo que Dios ha puesto en ti. Por eso, hermano, la palabra de Dios los enseña en cada momento. Ustedes si se empiezan a leer los hechos de los apóstoles, hermano, ellos vivieron muchas cosas tremendas, muchas cosas crueles que nosotros no hemos vivido ni siquiera la mitad, pero a veces una pequeña mala mirada o un pequeño malentendido, y lo primero que tú haces, en vez de enojarte, decir, no, yo no tengo que seguir con esto, ¿qué es lo que haces? Te enojas con el Señor, te alejas de Dios, y eso no puede ser, hermano. Tú tienes que seguir adelante. En un momento, todos recuerdan, había una mujer muy hermosa en la escritura, que ella no quiso hacer lo que el Señor le había mandado a hacer. ¿Y qué es lo que pasó? Su tío tuvo que llamarle la atención y decirle que lo que Dios le mandó a hacer, ella tenía que hacerlo. Esther no quiso hacer, ella no lo quiso hacer, y su tío tuvo que hacerlo. Tuvo que decirle, tú tienes que hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y ella no quiso. ¿Por qué? Porque puso primero las cosas, las riquezas, puso las cosas hermosas que ella está viviendo en lo físico, en lo material, y se olvidó de un Dios que la haya puesto en ese lugar. Pero gracias a ese hombre llamado Mardoqueo, el pueblo de Dios pudo avanzar y pudo salir de lo que le estaba esperando.
Por eso, hermano, que Pedro dice algo muy claro en la palabra de Dios. Dice, todos nosotros, bueno, él lo dice, tenemos que ser arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Sabemos que en cada momento pecamos, pero también sabemos que en cada momento tú puedes pedir perdón. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra, una hermosa palabra donde hubo un muerto, hermano, claramente que fue Jacobo, hermano de Juan, y que la palabra muestra y relata que fue matado a espada por manos de los soldados que tenía Herodes. Siempre van a querer callarlos. De una u otra manera van a querer callarlos a nosotros. Pero nosotros estamos en las manos del Señor, del gigante de Israel, de la estrella resplandeciente, de la rosa de Sarón, de los lirios de los valles. La estrella resplandeciente, como le digo, ese es nuestro Dios. Ese es el que alabamos, el Todopoderoso, el que todo lo cubre. Quiero mandarle un saludo a mi hermana Juana Jiménez, que vive en San Bernardo, que me enteré que ella escuchaba estas predicaciones. Algún día voy a tener el honor de poder conocerla y muchas gracias, hermana mía, por los pensamientos que usted tiene, y agradecido del Señor por lo que el Señor hace en usted. Siga como usted es, hermana. Eso lo que, así como usted es, de su forma de alabar y glorificar al Señor, no lo cambie nunca. Esa es su identidad. Eso es lo que Dios ha puesto en usted, y usted eso no lo puede dejar de hacer. Aunque vengan lo que vengan, venga alguien a decirle que eso no es aquí, usted hágalo igual, hermana mía, porque usted no lo hace ni a mí, ni se lo hace a otra persona, usted se lo hace al Señor. Y un saludo también a mi hermano Gerardo Reyes, que también es de San Bernardo, esposo de Juana Jiménez. Un fuerte abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga grandemente a ustedes, su familia y a todos los que le rodean. Esto ha sido su palabra, y como siempre lo digo, cualquier cosa, hermano, que tú necesites, la oración, como dice la palabra de Dios, aquí hay una iglesia orando por ti y orando por lo que necesita la humanidad. Que el Señor les bendiga grandemente. Y estas predicaciones las pueden ver en el Facebook de la iglesia, Iglesia de los Lirios, Iglesia Pentecostal de los Lirios. Te pueden ver también estas predicaciones que el Señor me ha estado dando en cada momento y en cada circunstancia. Recordemos, lo que Dios te ha puesto en ti, eso se cumple, porque Dios quiere y Dios puede y Él cumple. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Que el Señor te bendiga, y como lo digo siempre, Shalom, que el Señor les bendiga.